Hoy tenemos con nosotros a Antonio Hernández y a Juan Carlos Fresnadillo. Quería comentar, que me ha dicho que comentara, que estas sesiones también se retransmiten por internet en directo. Lo digo por si, bueno, que lo sepáis, que aparte de la gente aquí hay otra gente que no sabemos quién es, que nos puede oír. Así que tenedlo en cuenta. Bueno, voy a empezar a presentar a Antonio Hernández, que está a mi izquierda. Nacido en Peñaranda de Bracamonte en 1953. El nombre de Peñaranda de Bracamonte a mí me hace pensar en novelas de caballerías, no es nacer en cualquier sitio. Y además tengo entendido que es un sitio donde la Fundación Germán Sánchez Pérez ha montado un centro de... Y creo que son los sitios de España donde más se lee. Y el otro día, hablando con su responsable, me comentaba que hay mucha gente, para el pequeño tamaño del pueblo, conocida, que ha nacido allí, y seguramente está pensando en Antonio Hernández y en alguien más también, ¿no? Productor, guionista, director de cine. Empezaste como actor. En 1979 ya dirigiste y fuiste guionista de FEN. Para la gente joven diré que FEN es Formación del Espíritu Nacional. Eran las clases sobre política que yo llegué a tener, pero la gente más joven que yo pues ya no sabrá de qué hablamos. En 1999 hiciste una película que ya tuvo un gran impacto, que fue Lisboa. Y yo creo que tu nombre alcanzó ya muchísimo prestigio en La ciudad sin límites en 2001, que es una película que a mí me gustó muchísimo y no soy nada original porque le gustó a muchísima otra gente mucho también. Obtuviste el Goya al mejor guión original, muchos premios internacionales. No voy a contar todo lo que has hecho, voy a hacer un resumen porque sería demasiado largo. En 2006 dirigiste Los Borgia, que fue también una miniserie de televisión, aparte de película de cine. Esta era una gran producción y yo pienso que el haberte sabido manejar ya en una película de época y una gran producción pues influye en el hecho de que hayas dirigido, te hayan llamado para hacer El Capitán Trueno y el Santo Grial. Ahí hacías también de actor, director, de guionista. En 2007 ya dirigiste El menor de los males y has escrito series para televisión y miniseries como Sofía o Tarancón. Y ahora mismo Antonio Hernández está haciendo 2055, me parece que es, una serie para televisión que está en pleno trabajo, ¿no?, sobre eso. Se estrena el 7 de octubre El Capitán Trueno y el Santo Grial, proyecto muy esperado del cine, adaptación de las novelas del Capitán Trueno, y un motivo más que de sobra para que nos acompañes en estas jornadas en este día que es sobre el cine y el cómic. Así que se estrena Intruders y El Capitán Trueno y el Santo Grial pues dentro de 2 semanas. Bueno, la adaptación de personajes del cómic al cine arrancó muy pronto. En 1911 ya el padre del cine de animación, Wilson McKay, realizó un cortometraje de 3 minutos, que era Little Nemo. Precisamente Little Nemo fue citado aquí el otro día por Luis Alberto de Cuenca como una de las cumbres del cómic, ya tan pronto como en 1905. Y en 1911 ya hubo una adaptación al cine, que no fue un largometraje, sino que era una película corta. Flash Gordon es de los primeros personajes en saltar al cine. Estaba creado por Alex Raymond en 1934 y ya en 1936 Universal hizo unos seriales con Flash Gordon. Los seriales eran películas cortas que continuaban, que se proyectaban normalmente por la mañana para público infantil y que continuaban. Era como una serie de televisión ahora en la tele, pero en esa época en la que no había televisión pues se proyectaban en los cines. Y después pasaron a la televisión pues Capitán América, Superman, Batman. En 1966 hubo una serie sobre Batman que yo no vi, pero que realmente debía ser graciosa, porque por lo visto, por lo que yo he leído, tenía escenas que a mí me parecen bastante buenas. Por ejemplo, aparecían en un parque el inspector Gordon, Batman y Robin ya disfrazados de superhéroes, y aparecía un cartero que decía: correo para Batman, ¿cuál de ustedes es Batman? Ese es el tipo de guiones que a mí me encantaría escribir. Y por lo visto, esto es muy chusco, pero por lo visto había un actor que hacía de Joker, que tenía bigote y que se lo pintó de blanco porque se negó a afeitárselo, cosa que a mí esto me parece, pues estas cosas pasaban en Estados Unidos. Ahora lo veo imposible, pero me suena casi muy español y de la misma época.
En 1954 Henry Hathaway dirige El Príncipe Valiente con Sterling Hayden, con James Mason, así que el cómic ya iba ocupando espacio en el cine. En 1968 Jane Fonda hizo Barbarella, todos o muchos tenemos la imagen de una Jane Fonda muy joven y con unos pantalones muy apretados. Y yo creo que se han hecho adaptaciones de Tintín, de Asterix en Europa, de cómics españoles. Y en 1978 se realiza la primera adaptación de Superman, con el Superman más famoso, que conocemos todos, Christopher Reeve. Y yo creo que a partir de ahí empieza realmente a proliferar mucho las adaptaciones de los cómics al cine, ¿no? Yo voy a decir solamente algunos nombres de películas que se han convertido en cómic, pues Hulk, Thor, X-Men, Blade, Electra, Batman. En España, antes el Capitán Trueno. Yo creo que si decimos dos cómics españoles así, casi los primeros que nos vienen a la cabeza podrían ser Mortadelo y Filemón y el Capitán Trueno. De Mortadelo y Filemón se hicieron ya dos películas en los años 90 y en este siglo me parece que es la segunda. Y ahora estamos, se ha encontrado ahí la industria, sobre todo la industria de Hollywood, aunque también en Europa se hacen películas como El Teniente Blueberry, también hubo una adaptación. Han encontrado un filón y en 2011 hemos visto Linterna Verde, Capitán América. Conan no es propiamente un cómic, que son unas novelas, pero casi lo adaptamos a la idea del cómic. En Navidades se estrenará Spielberg las aventuras de Tintín. Los que nos gusta mucho Tintín tenemos un poco de miedo, ¿no? Porque cuando tocan algo que te gusta mucho, pues a ver cómo se hace, ¿no? Y en 2012 pues parece que van a seguir mucho los estrenos de películas de cómics. También se ha hecho el camino contrario, es decir, películas que han tenido mucho éxito y luego se han hecho cómics, como La Guerra de las Galaxias, Indiana Jones, o Terminator o Terminator. Y yo creo que la relación entre cómic y cine, que es evidente y puede quedar representada por esos libros. Juan Carlos, tú eres más joven, pero yo creo que tú también los has visto. Antonio, seguro te acuerdas de esos libros que eran, no me acuerdo de qué editorial, que eran formatos pequeños, que tenían un dibujito en la esquina y que si pasabas, hacías así, pasabas, se movían, ¿no? Sí, era cine, ¿no? Y también, por supuesto, por los storyboard, ¿no? Pues son muy conocidos los de Kurosawa, pero muchas de las películas se hacen con storyboard, ¿no? Son lenguajes diferentes, pero son lenguajes evidentemente muy próximos. Y con este breve resumen he echado de menos a José Luis García porque pensaba que nos lo hubiera hecho él, que lo hubiera hecho seguramente mucho mejor. Pues voy a pasar a la conversación y después dejaremos tiempo para que intervenga el público y os haga las preguntas que considere. Y yo voy a empezar preguntándote a ti, Antonio, una pregunta general, y luego hablaremos del Capitán Trueno. Que históricamente, ¿qué ha influido más, el cine en el cómic o el cómic en el cine? ¿Tú qué opinas? Bueno, buenas tardes. Yo creo que sin duda alguna el cómic en el cine. Primero porque fue antes, también porque siempre pretendió tener un movimiento que se quedó en las viñetas y que de alguna manera ha servido. Yo cada vez que he leído un cómic en mi vida me ha dado siempre la impresión de que estaba viendo una película, o en mi cabeza se dibujaba una película, un movimiento, unos diálogos, una voz, una música, que parece ser que todos ponemos en los cómics y que es el gran riesgo de luego adaptarlas al cine, ¿no? Que estás sustituyendo la imaginación de cada uno por la tuya y eso da un poquito de miedo, ¿no? Pero yo lo que sentí cuando muy de pequeño, en ese pueblo que es Peñaranda de Bracamonte y que es el pueblo de España en el que más se lee en porcentaje, es cierto. Yo compraba todos los domingos Roberto Alcázar y Pedrín, El Guerrero del Antifaz y Capitán Trueno. En aquella época las películas que ponían en mi pueblo eran los sábados y los domingos. Eran películas que realmente nos abrían la imaginación a muchos mundos que en aquel pueblecito castellano de la posguerra española tardía teníamos. Pero lo que nos llenaba de aventura, de emoción, de juegos, era el Capitán Trueno. O sea, había algo allí y de mucho más cinematográfico de las películas que veíamos, porque nos servía a nosotros como vehículo para viajar a esos mundos que también viajaba el Capitán Trueno. Entonces, la sensación personal que yo tengo es que antes que el cine fue el cómic.
absolutamente. Bueno, personajes ya es así, ¿no? Sí, entonces, ¿cuál es la diferencia? Es como la pintura. Yo y muchos de los que nos dedicamos a esto tenemos una influencia pictórica muy clara, ¿no? No ya por haber estudiado, sino por la propia influencia que siempre han tenido los grandes pintores y la evolución del arte pictórico en nuestra manera de hacer cine, ¿no? No hablo ya de la fotografía, hablo de los encuadres, de las perspectivas, de los volúmenes. Pues el cómic de alguna manera ha sido esa pintura moderna, ¿no? Que también nos ha servido de soporte. Es verdad que además está tan relacionado como que cada viñeta, y si no que me corrija Juan Carlos, es un encuadre, marca una posición de cámara en esa realidad virtual ahora tan de moda que era entonces los cómics, ¿no? En la que ahí hay un encuadre, hasta movimiento, ya digo, hasta travelings, hasta grúas, hasta planos cenitales. Todo aquello, para una mente como la mía, yo creo que el cine que he hecho siempre, yo he dibujado mis propios stories, ahora ya con ordenador y con un programa americano muy bueno, pero sigo haciendo antes de empezar una película un cómic. Bueno, Antonio, tú has dirigido el Capitán Trueno. Yo creo que los cómics españoles, quizá los más, por lo menos para la gente de mi edad, los que tenemos más, han sido más conocidos, ¿no? Ha sido el Capitán Trueno y Mortadelo y Filemón, ¿no? Dos cómics son muy distintos. Mortadelo y Filemón ya se hicieron ya 2 películas. A la vez, eso es un apoyo, pero ¿no te da un poco de miedo haber llevado al cine un cómic, un personaje que está que es tan conocido, ¿no? Y eso por un lado supongo que es un aliciente, por otro lado supongo que asustará un poco, ¿no? Pues si tienes miedo en esta profesión no haces nada, creo yo, porque es una responsabilidad siempre demasiado grave en cualquier película que afrontas, ¿no? Hacer una película sobre la reina Sofía, ahora mismo, ¿no? Hace un año, pues era una responsabilidad también como grave, ¿no? Y haber rodado Los Borgia, pues también era un aspecto cultural, por decirlo de alguna manera, arriesgado, dando una opinión sobre la que se ha escrito y escrito tanto y hay tanta documentación, y permitirte el lujo tú de dar tu versión personal siempre, con todas las disculpas que todos los autores, directores ponemos tácitamente antes de mostrar una película, con toda la humildad, pues alguien la va a hacer, ¿no? En este caso me ha tocado a mí y no me ha tocado por elección propia, me han elegido, ¿no? Después de que hubiera muchos candidatos, como todo el mundo sabe, para dirigir el Capitán Trueno y que no llegaba a cuajar, ¿no? La responsabilidad, primero la económica, ¿no? Porque te ponen en tus manos mucho dinero que literalmente se funde en muy pocas semanas, ¿no? Llevar a un equipo adelante para llevar la consecución de un plan de rodaje, de todas esas dificultades, también es muy grave. Entonces, es mejor ponerse una venda en los ojos, confiar en ti mismo, en tu equipo, en tu gente, en tu buena voluntad y lanzarte a la aventura, que para mí ha supuesto en cualquier caso, cualquier película. En el caso del Capitán Trueno, no voy a decir una más en absoluto, pero con la misma responsabilidad, o sea, con la misma prudencia, con la misma humildad, creo yo, y diciendo, bueno, yo soy un niño y un lector del Capitán Trueno, ¿no? Desde ese punto de vista, adornado por mis años de experiencia, buena o mala, y mi calidad mayor o menor, pero yo la he hecho desde lo más profundo de mi corazón. ¿Qué espero y qué espera Juan Carlos y qué esperamos todos siempre que hacemos una película? Y por lo tanto nos exponemos a la opinión de un público, ¿no? Es conectar con ellos, nada más, ¿no? Ni enseñarles nada nuevo, simplemente crear en cada butaca un cómplice. Eso es lo que pretende siempre, en cualquier caso. En el Capitán Trueno también. Es arriesgado coger a Trueno, Crispín, Goliat y darles un cuerpo y una voz y un carácter y una sonrisa y unas lágrimas. Pues indudablemente sí. Bueno, ¿y qué haces? Pues hacerlo. Hay que hacer lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista y con todo tu bagaje cultural y ya digo, toda tu preparación, yo soy, y sé que Juan Carlos también, e incluso Garci, somos exhaustivos en nuestro trabajo, es decir, pormenorizado. Nosotros la adaptación que hicimos, por ejemplo, de los trajes, ¿no? Si tú has leído muchos de los cómics que leemos, la estética en cuanto a vestuario, por ejemplo, responde al cómic. No hay nadie que se pueda creer a un Goliat de verdad andando con ese traje a rayas, con la cabeza muy pequeñita y las espaldas muy grandes, porque no lo hay.
Y tampoco es como Mortadelo y Filemón, donde se desfigura físicamente a los personajes y lo que tienes que hacer luego es una desproporción que, como Tintín hará, supongo, como se han hecho en otras películas, a través de infografía lo haces en la película. Aquí no. Aquí el ejercicio que hemos hecho era intentar imaginar la película que ilustró los cómics. Es decir, hacer una adaptación de qué hubiera pasado si Capitán Trueno hubiera sido un cruzado de verdad, con un escudero y un amigo formando un trío alegre, limpio, valiente, de una sola línea, luchando contra el mal, ¿no? Pues lo haces desde ahí, desde el conocimiento. Yo no necesité leer ni un solo cómic del Capitán Trueno ahora, porque los llevo tan dentro, estoy tan impregnado de ello, como si tuviera que hablar mañana de la religión católica, que también la he llevado siempre grabada. Hay algo ahí de automático, de una opinión que ya has generado y ahora lo único que tienes que hacer es recuperarla. Entonces, como hemos dicho, desde que presentamos la película, el rodaje, esta película se ha hecho desde esa humildad, y eso no quiere decir que no asumamos el riesgo, que no apostemos por una historia y que no esperemos que guste, además, mucho. En esta pregunta os la hago a los dos. ¿Recordáis cuál fue el primer cómic que visteis adaptado al cine? No. Yo creo que Superman, ¿no? Superman es... Sí. Yo creo que sí. El primero porque data de qué año es Superman. 78. 78. No recuerdo que haya otra adaptación anterior, que la habrá. Estoy seguro de que ha habido alguna película. Yo creo que alguna de Marvel en Estados Unidos sí ha habido. Yo creo que hay un primer, no sé si fue Thor, adaptado al cine. ¿Antes de Superman? Sí. No tengo ni idea, no me suena. Alguien lo sabe aquí. Bueno, tú te acordarás de Fonda Barbarella, es un cómic. Porque, por ejemplo, Flash Gordon... Flash Gordon, yo creo que Flash Gordon después... en los años 50 se adaptó al cine. Exacto, sí, creo que hubo una primera adaptación, me suena, de Flash Gordon. Y una pregunta, ¿hay algún cómic que os gustaría especialmente ver en el cine? Digo, verlo... Yo llevo tiempo dándole vueltas, sobre todo por la relación que he tenido con Jodorowsky en el corto que mencionaste anteriormente, de adaptar al cine algún cómic de Alejandro, ¿no? Me encanta Linkal, por ejemplo, me parece que sería una película fascinante. Es muy complejo, porque el universo que de alguna forma desarrolla Jodorowsky en ese cómic es es muy costoso, es muy caro, ¿no? Linkal se publicó en Metal Hurlant, ¿no? Y luego ya sí, se... efectivamente. Pero 80. Me parece que podría ser una película fascinante, ¿no? sobre una especie de mundo alternativo, ¿no? que plantea Alejandro, ¿no? He tenido la suerte y la desgracia de que los dos cómics que más me han gustado siempre, pues ya se han hecho película, ¿no? Uno de ellos, yo creo que el que más de alguna forma ha configurado mi atracción hacia los cómics desde pequeño, que fue Tintín, y que ahora próximamente este mes veremos de la mano de Steven Spielberg. Y por otro lado, otro de los cómics modernos que más me apasionó en su momento, que fue Watchmen, y de la que se hizo una película que yo considero extraordinaria. Con lo cual, bueno, poco queda ya que explotar en el mundo del cómic, ¿no? Bueno, cualquier historia de Moebius. Yo haría Moebius. Yo recuerdo que hace tiempo de Segreyes, que es un gran dibujante, pintor en este caso, en acuarela, se intentó adaptar hace como 15 años o 20 años por la productora de Jorge Martínez Reverte, pero tampoco se llevó a cabo. Pero cualquiera de Milo Manara, yo hubiera adaptado cualquier cosa de Milo Manara, porque siempre que se ha hecho mal. Pero pensando en Y las luego actrices, también, ¿no? sí, claro, Pensando en las actrices. solo eso. Y luego es verdad que alguien podría preguntarse qué necesidad hay de hacer películas de los cómics, porque yo también pienso que qué bien están como están, que también es cierto, ¿no? Tampoco es que los considere sagrados o intocables, porque yo creo que esta parte nuestra del cine canalla y sinvergüenza está muy bien, romper tabúes y arriesgarnos a hacer cualquier cosa, pero es muy probable que el cómic estuviera bien siendo cómic y ya, basta. Hagamos películas de otras cosas, ¿no? Y ya digo, sí, pero bueno, ¿no crees que eso se hace en gran parte porque se ve una posibilidad de negocio, ¿no? Bueno, yo siempre he dicho, no sé si Juan Carlos estará de acuerdo, que los que hacemos cine porque otros tienen que vivir de ello. Cierto. Si no, no haríamos cine.
Porque es muy caro, más que nada, porque yo no dudo que detrás de la producción de Capitán Trueno hay un intento lógico y loable incluso, de ganar dinero, de mover la industria, que está muy bien, es un espectáculo, que pagas una entrada y me parece que es muy loable que todo el mundo intente conseguir mucha audiencia y mucho público, lógicamente, ¿no? Pero creo que detrás precisamente del cómic siempre hay algo, como ha dicho Juan Carlos, poético, hay algo ahí. Yo no creo que el Capitán Trueno sea más taquillera de entrada que otras películas que se hacen en España, que veremos todos el 2, la tercera parte y la cuarta parte, que tienen garantizada más o menos una taquilla. También lleva algo de riesgo de poético y de volver a un cine, en mi caso, como es el cine de aventuras, en el más puro sentido, ¿no? Muy lejos de las superproducciones americanas y muy lejos de hacer del Capitán Trueno una, con perdón y entrecomillado, modernez, ¿no? Hacer una adaptación, quiero decir, llena de artes marciales, como hacen casi todas las películas de acción ahora y de superhéroes incluidos. No, este es el Capitán Trueno, ¿no? Lo que hemos intentado es que sea el Capitán Trueno. Y ya el Capitán Trueno en los dibujos de Ambrós, cuando Víctor Mora y él empezaron a publicarlo, incluso dentro de la viñeta no había una gran producción. Cosa muy curiosa, que a mí me llamaba mucho la atención. Hasta que llegaron los cómics de Marvel, las producciones, quiero decir, lo que había dentro del cómic era también un poco hispano, quiero decir, en cuanto a presupuesto, ¿no? Qué curioso. Entonces, bueno, insisto, a lo mejor los cómics habría que haberlos dejado en cómic. No sé si esto es muy... Hombre, dicho por alguien que va a estrenar el Capitán Trueno el Santo Grial, pues no sé, ¿no? Yo creo que está bien que se haya hecho. Bueno, pues, y lo que pasa es que yo creo que hay un riesgo ahí, ¿no? También, ¿no? Precisamente porque, por un lado, al cine le interesa hacer historias muy conocidas, pero la dificultad también precisamente es que ya hay lectores que se hacen una idea, ¿no? Y yo creo que eso es una dificultad, ¿no? Con la que te encontrarás tú si finalmente ruedas The Crow, y con la que te habrás encontrado tú de hacer el Capitán Trueno, ¿no? Es decir, que precisamente la ventaja que tiene, que es la popularidad, se puede volver en contra porque a todos nos, bueno, te puede chocar, ¿no? Sí, yo creo que depende, eso dependerá de la película. Siempre esto es una relación muy yo digo que cualquier película es una pequeña historia de amor con cada uno de nosotros en la butaca, porque yo sigo teniendo una relación con las películas que veo y sigo siendo mucho más espectador que director de cine, y si me dieran a elegir me quedaría con espectador. Y es una relación que tengo directa, que incluso mi chica al lado puede no tener la misma sensación viendo la misma película, ¿no? Y mira que somos cómplices. Hay algo ahí de que lo que uno pretende ampliamente, hasta el porcentaje más alto que puedes, insisto, es lo primero que dije, que es conectar, es decir, que se diviertan contigo, que no les decepciones, que se enganchen a la historia, que de ahí viene cada movimiento de cámara, cada plano, cada diálogo, en esa pretensión. Que es arriesgado y que es, ya digo, siempre, en cualquier caso, ¿no? Yo recuerdo, cualquiera de las películas que he hecho, yo recuerdo haber hecho para Antena 3 Días sin luz, que tocaba un caso muy crudo, muy morboso, incluso en aquel momento, porque estaban en juicios, que era Días sin luz, de la niña de Mariluz, la niña de Huelva, que fue asesinada y tal. Entonces, fíjate qué responsabilidad. Y entonces había que hacerlo, y había que hacerlo desde un punto de vista en el que yo entré y me puse del lado de quien creía que debía poner para contar una historia desde mi punto de vista, con toda la delicadeza, con todo el cariño y con toda la educación, ¿no? Eso en cualquier caso. Entonces, cuando vaya la gente el día 7 de octubre, el sábado, el viernes, a ver el Capitán Trueno y el sábado a ver Intruders, acuérdense ustedes de esto, hay 2 días en el fin de semana, pues yo lo que espero es que se rían, que se lo pasen bien, pero lo digo de verdad. Así como en La ciudad sin límites yo pretendía otras cosas, en Oculto, en Lisboa, en El menor de los males, incluso en Los Borgia, el Capitán Trueno yo quiero que les sirva para lo que me sirvió a mí. Será para todos los públicos, me imagino. Absolutamente. No veremos así. Claro. Es para papás y niños. Sí. También es verdad que no es un superhéroe, porque tiene para su desgracia, le han quitado el super, ¿no? Entonces es un héroe, no tiene poderes, ¿no? Se defiende con armas, con los puños, con la espada, y es un poco un héroe que estoy de acuerdo totalmente, que sigue haciendo falta, que es verdad que esta sociedad sigue necesitando de héroes que no hay en ningún sitio, porque parece ser que es eterna la historia de que el mal
por debajo, ahora me parece que se llaman mercados, creo. Va moviendo nuestras vidas sin que nosotros podamos hacer nada por evitarlo. Y quien no necesita un héroe, ya es suficiente. Un superhéroe ya sería la bomba. Hay muchas partes yo te diría que casi en mis películas la mitad de la película está dibujada previamente. Evidentemente, cuando uno hace un storyboard no está buscando un acabado final, por lo menos en mi caso no estoy buscando... ¿Lo haces tú o lo encargas? No, lo hago con un dibujante. O sea, me siento con el dibujante y poco a poco vamos dictaminando los lugares donde poner la cámara y un poco buscando los encuadres y básicamente decidiendo qué tipo de plano o sea, es una relación creativa con el dibujante, ¿no? Pero insisto en que no estás buscando tanto el acabado final que pueda ser visible para cualquier persona, sino es más, digamos, un método de trabajo de cara a organizar y a visualizar previamente cómo va a quedar la película, ¿no? Yo sí, yo hasta hace, ya digo, 5 años, yo dibujaba todo, absolutamente todos los encuadres, todo. ¿Y por qué? Y señalando cada movimiento y por qué se para, y por qué vuelvo, y por qué voy, y por qué subo, a la altura del trípode, el objetivo que pretendo y demás, ¿no? Es verdad que luego al llegar al rodaje la realidad te impone otras cosas, la creatividad del equipo que tienes al lado, porque tú al final no haces nada, no llevas la cámara, no pones la luz, no te pones delante como actor. Yo en algunos casos lo he hecho, pero en general no. Y bueno, y ahí hay otra parte muy creativa, muy bonita, pero yo prefiero llevarlo todo muy hecho y eso era lo que más se parecía a un cómic. Ahora no, ahora con este programa y con esta revolución tecnológica yo lo que hago es reproducir en el ordenador el decorado tal cual es, con las medidas que tiene, con los colores, con las texturas de las paredes. Hago el personaje, le pongo la cara, la edad, el pantalón y me muevo con la cámara como si estuviera en el decorado. Entonces lo que hago es volar, moverme, posicionarme y entonces he descubierto que ya ha dejado de ser un cómic y es una sensación mucho más rara de que hago la película antes de ir al rodaje. Entonces yo tengo una sensación de haber estado allí ya antes y haber tenido la cámara puesta. Bien es cierto que otra vez más la realidad vuelve a superar cualquier previsión y la cara del actor afortunadamente es muchísimo mejor que lo que yo he preparado. Lo que opina el director de fotografía es mejor que la fotografía que yo he diseñado y yo creo que por eso las películas que yo hago son mejores que si las hiciera yo solo. Entonces yo creo que la influencia del cómic es brutal, muy primaria y muy básica para lo que luego el cine ha evolucionado por otros sitios. Pero no a la inversa, o sea, ¿tú crees que ha influido mucho más? Yo creo no que en cuanto a... yo sigo leyendo cómics, yo soy muy aficionado al cómic. Yo pasé de mis épocas de Capitán Trueno a Cimoc, pasando por Hazañas Bélicas, por Roberto Alcázar y Pedrín, por todos los cómics, siempre he sido muy aficionado. Y tengo uno de mis 2 hijos, tiene una colección de cómics absolutamente impresionante, ¿no? Y los he seguido leyendo, siempre me han llamado muchísimo la atención y siempre me han parecido, como decías tú, Juan Carlos, me ha parecido muy provocador. Hacían cosas que tal vez nosotros no tenemos dinero para hacer. Es lo que te iba a comentar, ¿no? No ganas sí, pero dinero. Originalmente en los cómics el héroe o el superhéroe tiene un lado oscuro, ¿no? En muchos sí, ¿no? Y Batman, Christopher Nolan, ¿no? En sus películas. Pero en cambio, por ejemplo, el Capitán Trueno es muy limpio, ¿no? ¿No has hecho un Capitán Trueno con algún conflicto interior? No tiene ninguno, es limpio, blanco. Me gusta Sigrid. Fantástico, es un tipo que no tiene... Lo único que le pasa al pobre es que no sabía que era el héroe elegido, ¿no? Eso que también hay mucho en el cómic, ¿no? De la ignorancia que tiene el héroe de ser ese personaje esperado en general por la humanidad entera para salvarles de la hecatombe, ¿no? Y él no lo sabe. Lo único que el Capitán Trueno, como lo han metido en el Santo Grial, pues que es de tal trascendencia como lo fue, y el Santo Grial, que es otro elemento recurrente, ¿no? Que también estuvo en el primer Indiana Jones, con el Arca de la Alianza, etcétera. Quiero decir, hay algo ahí, una especie de encontrar la piedra filosofal, la solución del mundo, ¿no? Que cae en manos del héroe, pobrecito, ya lo verbalizan ellos, ¿no? Cuánta responsabilidad para un solo hombre. Y le dice su amigo príncipe árabe en mi película protagonizada por Asier Chandía, dice no si es el elegido. Entonces debe de haber algo mítico en que tú seas ese Mesías que parece ser que unos ya tuvieron y que otros siguen esperando. Ahora, ¿qué pasa con el cine americano? Hay muchísimos remakes. ¿Por qué hay tantos? Pues porque parece que es lo que funciona. Parece que si se arriesgan a producir las películas de Clint Eastwood, por ejemplo,
el famoso caso de Million Dollar Baby, cómo es posible que no la quisieran distribuir ni producir, temiendo que aquello no le iba a gustar a nadie, ¿no? Pues hay algo ahí de que siempre el arte ha necesitado un soporte económico que lo ha condicionado tanto durante toda su historia, que es la eterna tormento y el éxtasis entre Miguel Ángel y el Papa discutiendo cómo pintar la Capilla Sixtina. Es así, yo me imagino al Papa como el distribuidor diciendo qué colores quiero que pintes, y Miguel Ángel diciendo yo soy el artista y pinto lo que mi talento me dice, ¿no? Pues eso sigue pasando, y ahora hay otros popes que lo que hacen es marcar el camino de la industria, y en eso es muy responsable el espectador, creo yo también, ¿no? Es aquello de tenemos el cine que nos merecemos como los gobernantes que nos merecemos a veces. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a vosotros.